Jurado. Como bien lo señaló el senador Encinas, se trata quizá del tema más relevante dentro de la reforma anticorrupción y, por supuesto, la ausencia más significativa que contiene el dictamen que ahora discutimos. Se trata de una omisión inadmisible, sobre todo a la luz de las campanas y del vuelo a esas campanas con las que se anuncia el combate integral a la corrupción. Está en el artículo 108 mi mayor preocupación, precisamente porque el dejar intocado al presidente de la República en el régimen de responsabilidad de los servidores públicos para ser sujetos de juicio por distintos delitos hace que la reforma carezca de su calidad de integralidad. Quiero empezar, para efectos de la discusión, leer el artículo 108 como actualmente está redactado en la Constitución y así en su texto desde 1917. Repito, redacción que proviene desde 1917. El presidente de la República, segundo párrafo del artículo 108, durante el tiempo de su encargo, solo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común. Después de este párrafo, sigue inmediatamente la responsabilidad de los funcionarios públicos de las entidades federativas. Y ahí sí, los gobernadores de los estados, los diputados, a las legislaturas locales, los magistrados de los tribunales superiores de justicia locales, en su caso, los miembros de los consejos de las judicaturas locales, los integrantes de los ayuntamientos, así como los miembros de los organismos a los que las constituciones locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales. En un mismo artículo, un régimen inexplicable de excepción jurídica, no solo a la luz del desarrollo político, la consolidación democrática, la división de poderes, sino fundamentalmente de uno de los valores que ha conquistado terreno, un valor que a diario conquista y reclama nuevos espacios, el valor de la transparencia, de la rendición de cuentas, el valor del combate a la impunidad. Empiezo por la propuesta para luego explicarla. Propongo, no estaría en desacuerdo con el planteamiento hecho por el senador Encinas, pero me parece que a lo propuesto por él habría que especificar algunos de los delitos que, como faltas a la probidad administrativa, debiera recaer en el artículo 108. Propongo: el presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, podrá ser acusado por traición a la patria, ejercicio abusivo de funciones, conflicto de interés, tráfico de influencia, cohecho y delitos graves del orden común. Ahora fundamento mi propuesta y hago una reflexión ante todos ustedes en dos sentidos. No solo se trata de recoger efectivamente los escándalos recientes a partir
de toda esta exposición de las casas multimillonarias. Eso por sí solo justificaría incorporar a la Constitución en este artículo el conflicto de interés. Pero saquemos la discusión de la coyuntura. Vamos a abstraernos por un momento del escándalo en el que se arropa los altos funcionarios del gobierno federal. Vamos a hablar del desarrollo del presidencialismo en México. Hablemos de esta figura que es vértice del poder de la nación. El presidente de la República, con todo su poder, un solo individuo al que la Constitución dota de facultades ejecutivas extraordinarias en nuestro sistema constitucional, de enorme influencia para la vida económica, política, social del país. Hay que recordar que el presidente de la República en el 89 de la Constitución es el jefe de las Fuerzas Armadas. La facultad de fuerza y mando sobre las Fuerzas Armadas, comandante en jefe del Ejército, la Marina. Luego, el señor y dador de vida en el artículo 27 constitucional. Facultad para concesionarlo todo, bienes y servicios de la nación. Con el poder de su firma, el presidente de la República, ahora con la excepción en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, concesiona todo lo demás. Carreteras, aeronaves, minas, aeropuertos, todo lo que está sobre el suelo y el subsuelo, y gran parte del espectro radioeléctrico. Facultad concesionaria del presidente de la República. Y en el mismo artículo 27 constitucional, facultad expropiatoria del presidente de la República. Da y quita. Ese es el poder que la Constitución le dio a un solo individuo. Pero también lo dotó de facultades arancelarias, por lo menos en términos de precios, para fijar tarifas, para incidir en el mercado, fijando precios. Y luego, una facultad reglamentaria. El presidente de la República expide la regulación que puede reglamentar las leyes que el Congreso emite. Este individuo, con este poder, vamos a abstraernos de si es Peña, o fue Calderón, o fue Zedillo, o Salinas, o Fox. Este personaje con esa cantidad de poder, sin ser sometido a un sistema de rendición de cuentas, este personaje con esa cantidad de atribuciones y facultades, con esa suma de poder, pues prácticamente termina en muchos de los abusos que hemos visto a lo largo de nuestra historia. Hoy en la mañana Ríos Peter retrataba un lance geográfico de dos excesos presidenciales que han quedado en la impunidad. Lo escuchaba preguntar cuánto se hace de la Colina del Perro a la Casa Blanca. Dije que es un lance geográfico, pero marca dos hechos históricos: los excesos de un presidencialismo desbordado, los excesos de la impudicia de un presidencialismo sin límites, un presidencialismo que tiene en el artículo 108 de la Constitución el monumento a su impunidad. Y estamos anunciando que vamos a combatir la corrupción sin tocar al presidente de la República. El año pasado, el presidente Peña Nieto sacudió a la opinión pública con una declaración. Yo no sé si ustedes recuerdan aquellas entrevistas que le armó el Fondo de Cultura Económica. En una de ellas
Peña se enfrentó a Denise Merker. La periodista, incisiva, le pregunta sobre el tema de la corrupción. Peña dice, respondiéndole a Merker, que la corrupción es un problema de orden cultural. ¿Qué le sucede a un país cuando ese presidente impune en el 108 dice además que el problema de la corrupción es de un gen cultural, una especie de transmisión cultural, de conducta, de cultura de los mexicanos, que está viendo, que está eludiendo el fondo de la cuestión, que el problema de la corrupción es un problema de las instituciones, no de la cultura? Porque hay millones de mexicanos en el otro lado que allá cruzan la calle como es, tienen cuidado con el agente de tránsito, tienen mucho cuidado con la mordida. Un mexicano que se transforma al cruzar el puente internacional. Problema cultural no, es un problema de instituciones, es un problema fundamental de impunidades. La corrupción crece, se expande cuando el pacto de impunidad termina protegiendo a los poderosos y no tienen consecuencia jurídica los actos de abuso de funciones o atribuciones, enriquecimientos ilícitos. El presidente de la República es además la figura más visible en el orden mediático del país. Y si esa figura está afectada, moral, ética, políticamente, se está enviando un mal ejemplo a todo el sistema político. Si esa figura es intocada, además impune, porque no hemos avanzado en el sistema de controles al presidente de la República. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Al contrario, compañeras y compañeros, al presidente de la República no solo lo protege el 108, incluso se carece de sistemas de control parlamentario al presidente, porque todos sabemos que se reformó el artículo 69 de la Constitución para que ya nada más se entregue por escrito el informe, ya ni siquiera se le puede interpelar al presidente de la República. Incluso en esa figura que se hizo avanzar de las preguntas parlamentarias, en el artículo 93 de la Constitución, pues solamente se refiere a secretarios de Estado. No se le puede llamar al presidente de la República. No. Compañeras y compañeros, termino con una reflexión de la que estoy absolutamente convencido. El problema de fondo de México, el problema real, el problema profundo del país es la desigualdad social. De eso no hay duda. Esta disparidad entre unos cuantos que tienen las grandes fortunas y la gran población que no tiene nada. El primer decil de la población en México, recuérdenlo, acapara el 46% del ingreso. El primer decil, un primer 10% de la población. Un solo hombre acapara el 7% del Producto Interno Bruto. El segundo decil acapara casi el 40% del ingreso. Todo lo demás es pobreza. Ese es el verdadero problema de México, la desigualdad. Pero el problema mayor, el problema instrumental, incluso frente a la desigualdad, es la corrupción política. Y esa corrupción política tiene un ejemplo pernicioso, que es la impunidad de la que goza el presidente de la República a través de la inviolabilidad que lo hace inimputable, a través del 69 que lo hace inescrutable, a través del artículo 93 que lo hace ininterpelable. Entonces estamos en una evolución hacia lo peor. La batalla instrumental más decisiva en contra de este y otros problemas es la batalla contra la corrupción política,
que lo primero que consigue es aumentar las disparidades precisamente entre pobres y ricos. La corrupción tiene como premisa mantener la pobreza y la ignorancia, porque llegan a ser aliadas en su propia defensa y es más fácil usar o intimidar a los que menos tienen y saben. No es casualidad que algunos de los personajes más corruptos del México actual usen a los más pobres y vulnerables como carne de cañón en actos de agitación, provocación o violencia. Si México no resuelve sacudirse en serio, por lo menos la corrupción política, el retraso e ineficacia de las políticas públicas y de cualquier reforma estructural estará condenada al fracaso, porque las redes que teje la corrupción son las más extendidas y transversales. Afectan por parejo a pobres y ricos, cancela los sueños de realización profesional y social de los jóvenes. La corrupción, que por supuesto no es un asunto relacionado con la cultura de las personas, sino con el funcionamiento de las instituciones, donde la impunidad hace de las suyas. Ojalá que el PRI, el partido en el gobierno, la clase mexiquense en el poder, reflexionaran sobre la conveniencia de empezarle a rescatar calidad moral al liderazgo de Peña Nieto con una reforma como la que proponemos. Fuera la impunidad, todos en igualdad frente a la ley. Por su atención, muchas gracias.